Bueno, vamos a hablar de las 5 etapas de la micropropagación de las plantas. Y pues bueno, para empezar, la primera es la selección del material vegetal que vamos a usar. Y bueno, para esto se tiene que tener cuidado en escoger bueno, ciertas plantas que sean de una variedad eh, que se pueda usar para cultivar, eh, que sean de la misma especie o de la misma, bueno, que se parezcan en ciertas características que tienen para cultivarse. Y bueno, a esta la vamos a llamar la planta stock, que no puede tener enfermedades, que preferiblemente se pueda mantener en un invernadero de plantas o en otra manera de, bueno, cuidarlas ya una vez que sean grandes, pero accesible para el humano que la esté cuidando, los científicos. Y bueno, la planta stock también tiene que ser eh, mantenida sin pestes y que se tiene que tener cuidado en o sea, a la hora de obtenerlas y seleccionarlas, que sea una época del año eh, que la planta que escogiste o es la especie que escogiste no esté, ¿cómo se dice? Dormant. Pues, o sea, Que no esté, que no esté en su que es, etapa de no crecimiento. ajá, o sea, que esté activo su crecimiento, o Ujú. sea, porque hay plantas que a lo mejor crecen en el otoño, en el invierno o al revés, que no crecen justo en estas épocas. Entonces justamente que cuando las obtengas, las elijas, sea esa etapa del año en la que su crecimiento sea activo. Y así ya cuando las empieces la micropropagación, estas plantas No. no tengan problemas para crecer. Bueno, el segundo paso es el establecimiento y en este básicamente se desinfecta y se limpia la planta para tener un cultivo como sano, donde donde no tenga ningún tipo de microorganismo o hongo o cualquier elemento que pueda dañar tu cultivo. Y pues básicamente con este proceso tienes tus cultivos limpios para pasar a la multiplicación, que es el siguiente paso. Que bueno, básicamente consiste en la multiplicación del tallo de tu planta stock. Entonces es para tener como una planta que desde el inicio ya está como reproducida en cierta forma, pero esto pues se hace con las plantas específicas que ya elegiste en la primera parte de la micropropagación. Y bueno, estas, eh, estas pues culturas de tallos, se puede decir, eh, las tienes que ah, bueno, incrementar el número, pero para ponerlas en un nuevo medio de cultivo. Y bueno, Crezca más. y que crezcan más. Y se puede preparar de diferentes maneras, cortándolas o con este ah, ¿cómo se dice? Scalp. Bisturí. Con, bueno, Sí. bisturís, y las separas en pequeñas Tarritos. pedazos de, pues literal, el tallo, y ponerlas en recipientes para empezar con el trasplanto de los tallos en otro medio. Bueno, la cuarta etapa, ajá, es el crecimiento de la raíz o rooting, que es básicamente pues de los muchos pedacitos que ya hiciste en la multiplicación y que ya creciste en un medio, pues estos crecen, les crecen las
roots, Raíces. raíces. Y pues normalmente, como bueno, el texto explica que muchas plantas crecen con una alta cantidad de citoquinina y otras Auxina. crecen con auxina. Entonces, pues tú tienes que ponerle a las plantas para que tengan como el mejor crecimiento, la que necesites según la especie. Y normalmente, bueno, se pueden hacer 2 crecimientos de raíces, ya sea in vitro o ex vitro. Y la in vitro es en un como Petri. pues ajá, en un petri. Bueno, no petri, en un lugar de control donde tú controles como todo el environment, el ambiente y la temperatura y todo. Y pues normalmente tiene como un poco mejor de producción porque todo está controlado. Y la ex vitro pues es como normalmente crecería una plantita. Y a veces tiene como igual, o sea, depende de cómo lo hagas, tiene un mejor crecimiento porque pues como es más natural, se puede como aclimatar la planta de mejor manera y crecer como con otras cualidades. Y la raíz o sea, se crece de la manera en la que crecería en un medio natural. Entonces es más fácil pasar la planta a un medio normal que no sea necesariamente in vitro o en un invernadero. Y bueno, finalmente en esta parte de la formación de las raíces, las plantas que pues ya están como crecidas, por así decirlo, se ponen en un substrato. Bueno, las que cortaste se ponen en un substrato para que ahí crezcan sus raíces. Entonces, pues eso es básicamente lo que pasa en este proceso. Y bueno, la última etapa de la micropropagación es la de la aclimatación. Y bueno, esto es ya una vez que tienes los tallos con raíz, es necesario que los establezcas en paneles chiquitos para que tengan un ambiente controlado, pero al mismo tiempo que ya se aclimaten un poco a lo que sería el exterior, para que las plantas se acostumbren en cierta manera a las condiciones que tiene un medio natural y no necesariamente solo dentro de un medio controlado. Y esto pues incluye el mover las plantas a condiciones de aire, o sea, al aire libre, y que vas reduciendo la humedad y la cantidad de luz que necesitan a comparación de cuando las plantas son apenas pequeñas, ya que pues cuando son muy muy pequeñas y las acabas de trasplantar, ellas necesitan de cantidades de luz incrementadas y muchísima humedad, y el irles cambiando poco a poco gradualmente estas condiciones les ayuda a aclimatarse a un medio real en cierta forma. Y pues esta es la etapa de la micropropagación en la que la planta es más vulnerable a los cambios, y si no se puede controlar bien este cambio gradual de ambiente, es muy posible que gran parte de la población de las plantas que se micropropagaron no sobrevivan, y es donde se puede perder más parte del proceso. Y pues básicamente esas son las etapas y